La otra gran cuestión que se vertía en esos materiales y que me gustaría abordar en el presente vídeo es acerca de los momentos del fenómeno moral. Se suele calificar en nuestra sociedad, en nuestro medio, y es muy familiar la expresión de que existen personas inmorales, existen personas que no tienen principios, que no tienen valores, eh, que no tienen, valga la redundancia, que no tienen moral, los famosos seres inmorales. Según lo que ya describía en el anterior vídeo, cosa tal no existe. El ser humano siempre será irremediablemente moral. Entonces, ¿cómo solucionamos o cómo salimos de esta cuestión que parece un tanto confusa? Eh, Porque no existen, quizás no existen ni siquiera los monstruos morales que la sociedad suele crear y que cuando los crea, pues nos quieren indicar o nos quieren dar a entender de que existen ese tipo de personas que no tienen ninguna moral, seres amorales. Y eso no existe. Y uno de los propósitos que yo perseguía o persigo cuando les comparto este tipo de documentos a los estudiantes de los cursos que imparto sobre ética es eso, descartar esa idea. Creo que idea errónea de que existen en la sociedad personas que no tienen moral. Entonces, cuando hacemos eso, caemos en el error de descalificar a las personas, incluso de llegar hasta negarles su condición de humanidad, de seres humanos, de negarles su dignidad como seres humanos. Y eso es uno de los peligros de esa creencia y convicción arraigada en la sociedad cuando se cree que existen personas que no tienen principios, personas que no tienen ninguna moral. Y también el hecho de creer que porque existen ese tipo de personas, la moral que profesamos a veces como personas o como grupos, la moral nuestra es la correcta, es la verdadera, es la que debe de imponerse. Y dejamos de lado a las personas que tienen otro tipo de conductas, otro tipo de moral, otro tipo de principios, otro tipo de valores que no son los nuestros. Entonces caemos en ese error, caemos en la intolerancia, caemos en la práctica de la discriminación, de la exclusión, de la excluir a los que no piensan igual, a los que no tienen u ostentan otras creencias y, y al final todo termina en que la moral que los otros practican o los principios o los valores o las otras comunidades morales, que obviamente son morales, no tienen, valga aquí la aclaración, lo hacemos en esa lógica de que no tienen ninguna moral. Son los que son inmorales son nosotros, jamás vamos a ser los nuestros. Esto lo apunta en algún pasaje de esa entrevista de la cortina. Entonces, cuando hacemos esa diferenciación entre los diferentes momentos que tiene el fenómeno moral, ahí ya está patentado, ahí ya está expresado el hecho de que todos en algún momento incluso vamos a expresar algún nivel de ética. Es decir, quizás algún pequeño porcentaje de la sociedad, hablemos de las... No voy a profundizar en esto porque no vendría al caso, pero solamente lo voy a dejar como planteado y medianamente aclarado. Quizás algún porcentaje de la población que podría ser solamente seres morales. Pensemos en las personas que son que tienen algún retardo mental o que tienen algún padecimiento, que tienen otros padecimientos que no les permiten desarrollar esa capacidad para razonar, para, eh, para defender con argumentos un valor, una creencia, una idea. Entonces nos referimos a estas personas con estas deficiencias biológicas, físicas,
Entonces, estas personas podríamos catalogarlas, pero fíjense bien, podríamos catalogarlas como seres eminentemente morales, personas que obviamente requieren del cuidado y atención de las otras personas. Pensemos en los niños o algunas personas con deficiencias deficiencias mentales, deficiencias también que provienen de sus cerebros. Entonces, por lo general, la mayor parte de personas desarrollan esa capacidad para razonar, para argumentar, para defender una idea, para defender una elección, una preferencia, para defender un modo de vida. Y cualquier persona que haga eso, cualquier persona que ostente eso, podríamos pensar que ya está participando de la ética, participa de la ética, es una persona ética. Recuerden aquella pregunta que les hacía en uno de los documentos, que con lo que terminaba el documento. ¿Seremos todos seres éticos? No sé, algunos de ustedes podría haber puesto no, porque no todas las personas argumentan, no todas las personas defienden sus valores, sus modos de vida, o dan argumentos que sirvan como fundamento o den razones para defender un valor, una idea moral, una creencia, una preferencia de un estilo de vida de esa persona o de esa comunidad o de ese grupo. Entonces, podemos decir categóricamente, con esa excepción que hemos aclarado, que hemos mencionado de estas personas, la mayoría de personas o de individuos, hablemos de los individuos o de personas que componen una sociedad, participa de alguna manera de la ética. Y al momento de participar de la ética, al momento de hacer una elección, de hacer un juicio moral, de emitir o expresar una preferencia por un estilo de vida, un valor, una norma de por qué lo sigue, desde ese momento está participando de la ética y por tanto somos seres éticos. Entonces, esa idea o esta aclaración es necesaria porque si vamos al cuarto momento de la moral, creeríamos que todos estaríamos de alguna u otra manera en los primeros tres momentos de la moral. El momento de la neutralidad, obviamente en el que todos pasan, incluso hasta a las personas que tienen aquellas deficiencias que yo mencionaba, deficiencias, las personas con retraso mental o personas con otras deficiencias que les impiden arribar a los otros momentos de la moral. Pero todos participaríamos del segundo momento, el momento de la valoración, el segundo momento de la ética, que es el valorativo, donde hacemos juicios éticos, donde evaluamos situaciones, donde manifestamos preferencias. Hablemos del tercer momento, que es el justificativo, que es propiamente donde defendemos un valor y donde damos argumentos equivocados o acertados. Más allá de eso, los hacemos. Y está el más interesante de todos los momentos, quizás es el que implica sacrificio, el que implica elevarse un poco más allá de el interés propio, el interés de grupo, e ir más allá de esos intereses, ir por una ley universal. Entonces, lo interesante de todo esto es, y esto quizás lo puedo dejar como pregunta, como interrogante todavía allí, para que nos la contestemos. Hemos clarificado o hemos dejado más o menos claro que todos somos seres éticos, pero ¿en qué nivel de la moral o en qué nivel podríamos ubicarnos? Y creería que el más complicado es el de la universalidad. Podemos decir o podríamos afirmar, pensando en nuestra persona, también pensando en nuestro grupo, con el que más interactuamos, con el que más desarrollamos nuestras relaciones interpersonales,
con el que convivimos en el diario vivir, podríamos pensar o podríamos afirmar o hacer un juicio de valor en el sentido de decir si estamos viviendo la ética en el momento de la universalidad. Estamos plegándonos a esa exigencia ética o esa exigencia moral que ya implica una universalidad, que implica ir más allá de mi interés, de los intereses de mi grupo y arribar a un interés aún más amplio. Y esa amplitud, esa anchura, no solamente aludiría a aquel ámbito en el cual me desenvuelvo yo o se desenvuelven ustedes. No hablaría yo solamente de mi núcleo familiar, no hablaría yo de mi núcleo de la empresa, no hablaría de mi núcleo de la iglesia, de mi núcleo de la organización deportiva, de el grupo al que ustedes puedan pertenecer, en el que puedan desenvolverse, sino quizás yendo más allá, podría ser el de la sociedad mismo, el de la sociedad misma. Y quizás yendo más allá de la sociedad, hablemos de la sociedad salvadoreña, quizás pensar en la comunidad global, la comunidad o la humanidad como un todo, que es el gran reto de la universalidad, ir tras eso que es el interés de la humanidad misma. Más adelante obviamente veremos estos temas con más profundidad, con más detalle cuando entremos a esa faceta, y a explicarla con más detalle cuando revisemos a las grandes corrientes éticas contemporáneas, morales contemporáneas, y revisemos a Kant, por ejemplo, a Immanuel Kant, y a los utilitaristas. Pero vale la pena hacerse desde ya esa pregunta o hacerse ese cuestionamiento de si nuestras acciones, de si nuestro diario vivir, nuestra vida moral está yendo en la dirección de esa universalidad, tal como ahí la explicamos en el documento. Y para terminar esto, quizás les dejaría como tarea que si hacemos un ejercicio de razonamiento, análisis, de reflexión sobre las acciones o la conducta de ese personaje, Tony Montana, de la historia que les plasmo en ese vídeo, o de la escena que les plasmo en ese vídeo que les compartí antes de que nos fuésemos de vacaciones. Según ustedes, ¿en qué nivel de la ética o en qué nivel de la moral podrían situar esa conducta, esas acciones o esa conducta de Tony Montana? Es chocante pensar que un ser, un gángster, un delincuente, un sicario, un narcotraficante, para ciertas personas, estas personas, valga la redundancia, son seres inmorales. Pero ya lo hemos dejado claro que estas personas no son seres inmorales, son seres morales e incluso son seres éticos. Pero aquí la pregunta, ¿en qué momento de la ética o de la moral situarían a estas personas si nos ubicamos en la descripción que hacemos de los 4 momentos de la moral? Obviamente el gran reto para la humanidad, para la sociedad, para las pequeñas comunidades es esa universalidad. Vamos a conversar esto en las próximas clases. Para eso les he compartido el documento que ya está en el aula Sakai, que es el documento que vamos a estudiar, vamos a discutir, vamos a debatir esta semana.